de mis amados hermanos que han podido llegar. Un día bastante particular, está lloviendo, pero bueno, el Señor nos ha convocado y han llegado una buena cantidad de hermanos. Amén. Y no es por la cantidad, sino por la necesidad que nosotros tenemos del Señor. Por eso que nos acercamos a su casa de oración. Amén. Mis amados, bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a redimir el tiempo. Así como estamos, los invito a abrir sus Biblias, el que lo pueda compartir, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4, en adelante. Hechos 9, 4. Cuando lo tenemos, decimos amén. Pasaje muy conocido. ¿Lo tenemos? Hechos, capítulo 9, versículo 4, dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor amado, por este culto. Gracias que hemos podido glorificar tu nombre. Gracias por las alabanzas que nos has permitido hacer en tu bendito nombre. Ahora te ruego por tu palabra, mi Señor amado, que ha de ser expuesta. Te rogamos que nos hables claro, sencillo, que podamos entender, mi Señor, que la revelación sea notoria, Padre, a través de ese consejo sobrenatural, celestial, mi Señor, que está preparada para con tu cuerpo, que es la iglesia de Cristo acá en la tierra. Nos has dado la autoridad de poder atar y reprender toda fuerza del mal y que en tu nombre sea manifiesto todo aquello que tú has preparado. Mi Señor, nos encomendamos en tu nombre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis amados. Esta enseñanza se titula Fiel Servidor. Sabemos que un servidor fiel es una persona que ha destinado su vida para el servicio, en este caso el servicio para el Señor. Hay muchos servidores fieles en la tierra, amén, pueden ser para un patrón terrenal y son fieles. Cuanto más nosotros que hemos adquirido una nueva naturaleza celestial y que tenemos promesas eternas, no una promesa por ahí monetaria, terrenal que nos puede dar nuestro jefe, nuestro empleador, o bien a quien nosotros nos podamos sujetar. Cuanto más nosotros que tenemos y somos servidores fieles, porque es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Acá en este pasaje el apóstol Pablo tuvo un encuentro particular con el Señor cuando iba camino a Damasco. Sabemos que Pablo era perseguidor de los cristianos. Y acá, cuando se lo encuentra, una de las primeras cosas que le preguntó fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando cae del caballo, lo cega, ya conocemos la historia. Y esto nos recuerda que todo discípulo de Cristo es siervo del que lo ha empleado. En este caso, Pablo dice que le dice Señor. No lo conocía, nunca lo había visto, nunca lo había oído. Y dice que ya lo toma como su Señor. Y quiere decir que a veces cuando uno declara, cuando ya no nos hemos bautizado, ya hemos declarado que ya mi vida ya no es mía, ya no vivo yo, vive Cristo en nosotros. Amén. A veces oímos tales hermanos, tales ministros fueron enviados, en fin, a servir al Señor a diferentes partes, pero no únicamente los ministros son enviados, a veces son enviados hermanos. Tenemos acá testigos, a Rubén, Estela, que fueron al Uruguay, fueron a predicar, a llevar la palabra del Señor. Y hoy tenemos consecuencias de esa. Hay ministerios allá a causa de lo que nuestros hermanos han hecho con su vida. Por ahí se negaron a sí mismos necesidades que tuvieron en su hogar, sus hijos, su casa, y no hicieron caso omiso a las necesidades por ahí que tenían en su casa, o bien las postergaron, pero le dieron importancia a la palabra de Dios, a poder extender el reino de los cielos en otros lugares, es más, en otros países.
Gloria a Dios. Ahora, mi amado, veamos lo que significa servir. No hay mucha definición rara. Servir se trata de estar al servicio de alguien por el motivo espiritual o material que fuere, en este caso es espiritual, de estar al servicio del que me ha empleado, entre comillas, que es nuestro Señor. Ahora, todo verdadero creyente, verdadero cristiano, es un siervo de Dios. ¿Qué dice en Romanos 6:22? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que fuimos hechos siervos de Dios. Debemos tener frutos. ¿Cuál es el fin final? La santificación apartada de cuanto nos habló en un pasaje. Siervo, debemos tener frutos. Y como fin final, obvio, fin final es la vida eterna. Amén. Ahora, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora dice que Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esto se debe manifestar. La vida de Cristo en nosotros. En nuestro hogar, esposo, esposa. Si un matrimonio quiere servir a Dios, primeramente debe arreglar sus problemas en casa. No hay manera. Porque si no, aún el mundo se casa y no conoce a Dios. Quiere decir que para el mundo el matrimonio es algo importante. Por ahí. Pero ¿por qué se casan? Porque han visto que el matrimonio es algo por ahí. No congregan, no creen en Dios, pero se casan igual. O sea que es un concepto general. ¿Cuánto más un matrimonio que se casa y que congrega? ¿Amén? ¿Qué responsabilidad que tienen? Más todavía. Y hay mucho para hablar del matrimonio. Otro día lo vamos a hablar. En estos pasajes ya Pablo lo nombra a Cristo 2 veces como Señor. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ya lo trata de Señor y ni lo conocía. ¿Qué hubo en ese trato de Jesús para con Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ya hubo un trato, algo íntimo, algo que únicamente el Señor sabía que podía obrar en el corazón de Pablo, que lo llamaría Señor. Ya se había convertido en su siervo, se había convertido en su discípulo. Sí, recién lo conocía. ¿Vio cómo es? A nosotros nos ha pasado la primera vez que fuimos a Pueblo, la primera prédica del pastor Juan, uno ya dijo, yo dije particularmente, este es mi lugar. Era algo totalmente diferente de lo que habíamos oído hasta ese entonces del Evangelio. Tuvo un encuentro personal con Cristo. Ahora, ¿por qué lo llama Señor? Porque tuvo un encuentro personal, tuvo un encuentro íntimo, a solas con el Señor. Y cuando tenemos ese encuentro personal y a solas con el Señor, ya lo declaramos como nuestro Señor. Por eso, mi amado, es muy importante de poder tener un encuentro personal, no un encuentro, sí, congrego, no, un encuentro con el Señor. Veo que muchos hermanos a veces dicen, no, tuve un encuentro personal con el Señor en una alabanza, un hermano me dijo esto, y tal vez la prédica fue una predicaza, como siempre digo, y tal vez un consejo sencillo de un hermano ya me dijo algo lo que yo necesitaba en mi vida para poder ser fortalecido. ¿Vio cómo es? A veces es un encuentro personal con Dios que hace la gran diferencia y hace un quiebre. Esto es lo que yo necesitaba. Y tal vez nunca más se apartó, o sea, tal vez nunca más tuvo dudas con respecto al Evangelio. Ahora bien, saquemos de contexto a los servidores que por lo general fueron varones siempre, los que fueron enviados para poder servir y hacer la obra del Señor. ¿Qué dice Mateo 14:15? Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de esta postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. O sea, con una sanidad, esta mujer entendió que era de parte de Dios y ya le servía. Otro pasaje, ¿no? Lucas 8:1 dice, Jesús iba por las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los 12 discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, dice, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea que, mi amado, el servidor no es únicamente un varón, acá nombra muchas mujeres, ¿sí? Y entre todos hacemos un cuerpo glorioso. O sea, el servicio a Dios
fluye de un corazón agradecido por lo que Él hizo por mí, por lo que Él hizo por nosotros. Hoy, ¿por qué los matrimonios tienen tantos problemas? Porque hay tantos problemas en las iglesias, entre los hermanos. Como decía anoche el Señor, lo hemos oído todo, de poder corregir un hermano para que sea sano en la fe. No reaccionan bien, se enojan y se van, lo dijo el siervo anoche. Y es la verdad. Hoy por hoy, la iglesia de Cristo ya se va a componer de verdaderos discípulos, y es la verdad del Evangelio. No podemos hacer nada de lo que está escrito en su palabra. No podemos cambiar la temática. Yo te puedo alentar, amado, amada, pero el sistema se viene, y si no somos fortalecidos, si no entendemos el motivo por el cual nosotros debemos ser adiestrados, disciplinados, enseñados, no vamos a poder entrar en el sistema. Fijémonos en los grandes héroes de la fe, de la iglesia primitiva, de los grandes siervos y siervas de Dios. Todos tuvieron un trato para con el Señor, pero un trato en el cual nosotros podamos irnos capacitando. Nos ha dado la obediencia. ¿A dónde arranca todo? En el bautismo. Caímos en la misma categoría, en el mismo hecho y lugar. Es el morir y nacer de nuevo. Ahí arranca todo. Amén. Morimos por el mundo y nacemos para Dios. Y debería ser así. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido por lo que Él hizo por mí. Debemos seguir sirviendo a Dios, sirviendo a los demás. ¿Cuándo nosotros servimos a Dios? Cuando somos útiles para su obra. Es así, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda. Nada hagamos por contienda. ¿Qué es la contienda? Algo que yo lo hago, pero no estoy a cuenta, ni con los hermanos, ni con el pastor, aún ni con mí mismo. No lo quiero hacer, pero sin embargo lo tengo que hacer. Ya tiene una lucha interna. ¿Ve? Pero dice nada. Dice, no, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Ahí está, ¿ves? La humillación, la humildad. Yo primero necesito de todo eso y mucho más que cualquiera. Y el versículo 14 dice, Filipenses 2:4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea que nuestro servicio a Dios está al servicio de los demás, ¿sí? Dios nos llama a una vida de servicio, y un siervo no debe mirar sus propios intereses, sino por la necesidad del que me envió. Yo tengo una necesidad, amén, pero ¿cuál es la necesidad de Dios? Por eso dice la palabra, niéguese cada uno a sí mismo. No hay mucho para poder discutir con esto. Mis amados, no tenemos por ahí un traje de siervo, bueno, para ciertas horas del día o para ciertas horas de la semana. Por ejemplo, no por ahí, no tengo un traje de buen esposo o buena esposa cuando lo veo, cuando estoy con mi esposo o con mi esposa. Lo debo tener las 24, 7, 365. Es así. Porque si no, se solucionan los problemas en la casa. Es imposible que puedan servir a Dios como Dios quiere. Es imposible. Es imposible. Por eso que Dios dio y da dones para servir a los demás. Pedro lo deja muy clara, primera de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme sabiduría de Dios. Hay mucha sabiduría, muchas formas de poder expresar la sabiduría de Dios. Amén. Todos hemos recibido dones de parte de Dios. El primero que lo tenemos todos, el don de la fe. El don de la fe hace que yo crea todo de lo que Dios dice de mí y lo que dice de Él. Él dice que es mi Señor y Él dice que yo soy su servidor y que debo ser fiel y que debo administrar los misterios de Dios conforme Él ha puesto en mi corazón. Amén, ¿estamos de acuerdo? Por eso que todos tenemos algo para ofrecerle al Señor. Ahora, el tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Tiempo, algo material, algo económico, alimento, calzado, abrigo, un consejo, su palabra, promesas, etc. Todo eso tenemos a través de nosotros. Lo aclaramos. Todos tenemos algo para ofrecerle al Señor. No nos olvidemos que nosotros somos el medio en la cual Dios va a dar
a las personas. Nosotros somos el cuerpo glorioso de Cristo, haciendo la obra que Él haría cuando estuvo acá en la tierra. Empleamos nuestro tiempo, podemos dar algo material, algo económico, alimento, calzado, abrigo, un consejo, su palabra, promesas de vida eterna, etc. Para eso estamos nosotros. Los dones, todos son de servicio. No hay un don que pueda ser para mi propio beneficio. Por eso buscar el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. O sea que yo, haciendo la obra del Señor, Él me va a suplir lo que yo necesito mediante el cuerpo de Cristo, como estamos haciendo acá. Amén. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Por eso que no nos alabemos por lo que nosotros hacemos. Sabemos que no es nuestra virtud. El orgullo, mi amado, cuando nosotros nos exaltamos, el orgullo está a las puertas. Siempre debemos ser agradecidos. Gracias, Señor, por lo que nos has concedido. Gracias por lo que has permitido. Los dones son de gratis, no los merecíamos. No por ser sabios somos mejores que nadie. Al contrario, es el poder de Dios que obra en nosotros. Amén. No solo servimos cuando estamos en el templo. En el templo venimos a alabar el nombre del Señor como cuerpo glorioso. Es algo que lo dice en la Escritura, que nos debemos congregar en su nombre. En la antigüedad se hacía en las casas de familia. Y a causa que ya había muchos hermanos, se estableció un lugar físico. Bueno, vamos a hacer un local, una vivienda, algo físico para que nos podamos reunir y podamos alabar y bendecir el nombre del Señor, poder escuchar su palabra, para no ocupar un espacio físico que tal vez es de una familia. Por eso que se establecieron los templos hoy. O sea, el templo de Dios, la iglesia de Dios la componemos nosotros. Es así, eso no se discute. Pero no solo servimos cuando estamos en el templo, cuando decimos que todo lo tenemos para hacer como para el Señor, es todo para el Señor. Desde cambiar el pañal a un bebé, preparar un mate, limpiar lo que otros por ahí no quieren hacer. Todo, aún las cosas más ingratas, las que no nos gustan, las debemos hacer como para nuestro Señor. Debemos estar dispuestos a servir en la tarea y sabemos que no vamos a recibir una recompensa. ¿Sabíamos esto? Que la recompensa venga de Dios. Es así. Pensemos en esto. La tarea más desagradable la tengo que hacer como para mi Señor. ¿Qué es lo que no le gusta hacer? Piénselo. Aún eso lo debemos hacer como para nuestro Cristo. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Ve? Servir debe traernos una satisfacción. No debe ser, estaba esperando, la verdad que no veía la hora de terminar con esta tarea, porque ya no daba más. O sea que no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Y servir a Dios debe traernos una satisfacción personal de saber que estamos haciendo su voluntad. ¿Cuándo ya estamos haciendo la voluntad del Señor? Nos debe dar una satisfacción. El mejor ejemplo de siervo, el Señor. El Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Vino para servir, no vino para otra cosa. Aún no vino para servir, vino para dar su vida. En ese servicio, Él incluyó su vida física. Nosotros podemos servir, ayudar, pero Él dio su vida. En ese servicio dice que Él se negó totalmente a sí mismo y sufriendo la muerte y muerte de cruz. Jesús se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Ahora, yo busco una persona que quiera servir a Dios. Primero, una persona que sirva a Dios debe tener un propósito. ¿Sí? Es así. Y si tiene un propósito, debe tener una dirección. Yo quiero hacer esto, pero ¿cómo se hace? Bueno, hay una dirección. Y la dirección está en la Biblia. No hay otro cuestionario en el cual nosotros podamos consultar. Aún las personas más desmotivadas, las que no tienen por ahí un propósito, buscan algo en la vida, que las cosas les vaya bien, pero no hacen nada para que les vaya bien. Aún esas personas tienen un motivo de vivir.
La verdad que no tengo ganas, estoy desmotivado, la verdad no quiero hacer absolutamente nada. Aún ellos esperan que en la vida suceda algo mágico y que me vaya mejor. Es imposible. Debemos ponernos en acción para que las cosas sucedan. Y esto es como viajar en un barco con agujeros, tarde o temprano se va a hundir. Es así. Y Cristo nos pregunta, ¿qué buscamos de Él? ¿Qué buscamos del Señor? ¿Qué es lo que buscamos nosotros del Señor? Y está la contestación en Juan, el Evangelio de Juan 1:38. Y Jesús dice, le pregunta a dos discípulos, dice, ¿qué buscáis? Dice. Uno es Andrés, el hermano de Pedro. Y uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro, y quería saber dónde moraba el Señor. Y cuando comprobó que era el Mesías, ¿qué le dice después? Y le comenta a Pedro, hemos hallado al Mesías. Versículo 41 de ese mismo pasaje. Juan 1:41. O sea que, escuche, lo que yo estaba buscando, Andrés y el otro discípulo que no lo nombra, lo encontró. Hemos hallado al Mesías. Ahora, ¿qué buscamos nosotros? Él lo halló. ¿Nosotros qué buscamos? Ya lo hemos encontrado al discípulo. Ya lo hemos hallado. Ahora, ¿qué queremos de él? Cada uno medita en su corazón. Yo quiero servirle. Ahora, ¿por qué le quiero servir? ¿Por qué? Porque yo no me puedo negar a lo que yo soy terrenalmente hablando, humano, me tengo que negar. Cada uno niéguese a sí mismo, por eso que lo hemos hallado. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Por eso que, qué hermoso que es hallar lo que uno tanto busca. Yo que cuando uno encuentra algo, lo encontré, lo hallé, gloria a Dios. Bueno, Andrés lo halló y fue y le comentó a Pedro, hemos hallado al Mesías. ¿Qué lo convenció? Pero le pregunta, Señor, ¿qué buscáis? ¿A dónde mora, Señor? Que está en relato. Ven y fíjate, para poder charlar con él, tranquilo, informarse. Y el Señor dice que estuvo pernoctando con ellos y bueno, estuvo hablando. Y después le comenta a Pedro, hemos hallado al Mesías. Ahora nosotros, ¿qué es lo que hemos hallado? Ya lo hemos hallado. Ahora, ¿qué queremos cuando hemos hallado al Señor? Cada uno ha decretado y ha establecido en el bautismo, hemos muerto para el mundo y nacido para Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos hallado. Y si lo hemos hallado, cada uno en su corazón querríamos o queremos ser como el Señor. Amén. Entonces, si lo hemos hallado, ¿para qué lo hemos hallado? ¿Para qué? Para poder formar parte de su cuerpo y ser como Él. Esto debería estar en todas las iglesias, pero no lo vemos que es así. Por eso que un discípulo no se forma porque yo lo diga. Un discípulo se forma primeramente con información. Es información aplicarlo en la vida práctica con las herramientas que tenemos, con los instrumentos que los tenemos, porque todas las herramientas son espirituales y a todas las tenemos. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones espirituales, ministeriales, dones en cantidad. Están a nuestra disposición para poder alcanzar la estatura de nuestro Señor. Y es así. Pero mi amado, hay un tiempo establecido por Dios para poder buscarlo y poder hallarlo. Isaías 55:6 ya lo dice. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. O sea que hay un tiempo estipulado para buscarlo y que pueda ser hallado. Y si no lo hallo, es porque ese tiempo se terminó. Y lo dice la palabra. Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. La reprensión se refiere a corregir. Vio que hay un tiempo establecido por todas las cosas. Por eso que en los últimos tiempos muchos andarán de mar a mar buscando palabra de Dios. Y ya no va a estar la palabra porque ya se produjo el arrebatamiento y junto con el arrebatamiento se va el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es lo que a nosotros nos da la revelación de las Escrituras. ¿Vio qué peligroso que es cuando no congregamos, cuando no oímos su voz, cuando no somos parte de un cuerpo glorioso? ¿Cuántos quieren bendiciones materiales? Yo calculo que todos.
para un montón de cosas. Pero el problema es el orden establecido por Dios. Como aquel, muchos graneros tengo, pero no era el orden. Necio, esta noche vienen a buscar de tu alma. Y si hubiera pensado en Dios, hubiera sido diferente. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Hay un orden establecido por Dios. Y para conocer a Dios primero debemos saber cuáles son sus planes. Y a mí, me presento delante de mi jefe, en todo caso, de mi Señor. ¿Qué debo hacer? Como fue Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Se sometió y enseguida se puso a disposición del que él había tomado como su Señor. Por ejemplo, David. David conocía a Dios. Amén. Y siendo muy joven dice que comprobó que Dios estaba con él. ¿Cómo lo comprobó? Estaba con él David. Escuchamos muchos relatos sobre David. David, porque desafió a Goliat abiertamente. ¿Por qué lo desafió abiertamente? Porque David dice que había matado osos y leones. Escucha el relato. Su fe era una fe inquebrantable, estaba seguro que derrotaría a Goliat. ¿Por qué? Y está el relato, 1 Samuel 17:37. El Señor dice que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Estaba seguro. Muchos pueden hablar de Sansón, pero ¿quién habla de David siendo un pibito de 14, 15 años, no sé cuántos años tenía? Era un pibe. David conocía sus armas, escucha. David conocía las armas que tenía a disposición para poder derrotar a este gigante. No era la armadura, el escudo, la lanza que le dio Saúl, ni siquiera era la honda ni las piedras, sino en el nombre del Señor Todopoderoso. Los otros eran instrumentos, pero en el nombre de quién fueron enviadas esas piedras. Ese es el tema. En el nombre del Señor. 1 Samuel 17:45 dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Oh, estaba seguro el pibe, ¿no? Bueno, para nosotros la armadura de Dios está en Efesios 6:14 al 17, la armadura de Dios. Tenemos el yelmo, la espada, el calzado, etc. Esa es nuestra armadura, son espirituales. Y en los momentos de prueba son los momentos más complicados donde debemos hacer uso de lo que Dios nos ha dado. David conocía sus aptitudes para poder cuidar su rebaño. Él era ducho en esto, siempre estuvo cuidando ovejas. Aún el don sobrenatural que Dios le había dado, su fuerza, su astucia, la rapidez, la agilidad que tenía. Dios le dio estas aptitudes y confiaba plenamente en ella, porque él estaba confiado en su Señor. 1 Samuel 17:34. Dice, David respondió a Saúl. Dice, tu siervo, se refería a él, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, lo agarraba de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo, a él se refería, lo mataba. Un oso y un león agarrándolo de la boca. O sea, humanamente es imposible, bajo ningún punto de vista. Y sin embargo, acá vemos que este siervo, en el nombre del Dios Todopoderoso, ni siquiera usaba la honda, porque dice que lo agarraba las quijadas con su mano. ¿Qué tenía David? ¿Quién habla de Sansón? Pero ¿quién habla de David? David no se dejó intimidar por lo que vio. Un gigante de casi 3 metros, ni por la estatura, ni por la armadura, ni por las amenazas que cada día, durante 40 días, si no me equivoco, venía este gigante a desafiar a los ejércitos de Saúl. Escucha, el único espacio que tenía este gigante, uno lo miraba, estaba armado hasta los dientes. ¿Por dónde le entro? Encima, si medía 3 metros, mide más que la pared. Con toda la armadura. Pesaba en la lanza más de 50 kilos, 70 kilos, no lo sé, impresionante. Encima un pibito con una gomera, con una honda, ¿qué le podía hacer?
pero él tenía un arma que nosotros a veces poco usamos, y es el nombre de nuestro Señor. El único espacio para poder golpear y vencer a este gigante era entre sus ojos. Y uno a veces busca a ver cuánto es posible que una piedra se incruste en el hueso frontal de un ser humano. Es muy posible que se incruste una piedra muy filosa, pero debe tener una fuerza impresionante para dejar una piedra clavada. Bueno, esa fuerza la produjo el Señor. Aunque veamos que el enemigo gigante parece indestructible, siempre tiene una parte vulnerable. Escuche con mucha atención. Siempre un gigante tiene una parte vulnerable que Dios únicamente conoce y que a través de eso Dios nos usa. Pero no fue la piedra ni ese pequeño espacio entre los ojos de Goliat, sino en el nombre de quien fue enviada esa piedra, en el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Y por qué no usamos esa misma receta? Para derrotar o para terminar, acabar con los problemas que hay en nuestra familia, en el hogar, en el matrimonio, padres e hijos, etc. En una iglesia. Se deja de lado la palabra del Señor para poder usar porque a mí me parece, porque yo veo, etc. Amén. David tenía un propósito, no era de ser glorificado él. Es más, cuando le dijeron, ¿qué es más? ¿No es esto mero hablar? Él nunca se exaltó a él mismo. Yo vengo en el Dios en ese Dios todopoderoso, en el Señor de los ejércitos. David tenía un propósito, que Dios sea glorificado. ¿Cuánto de nosotros tenemos como propósito que nuestro matrimonio sea ejemplar? Digo del matrimonio porque se me ocurre. Puede ser una familia, puede ser una congregación, aún uno mismo. Porque si no nos ponemos de acuerdo, nosotros con Dios, primeramente, no podremos servir a los demás. Porque primeramente arrancamos por Jerusalén, después por Judea, después ya va por el resto de nuestras inmediaciones. Matrimonio primero, primeramente uno solo, matrimonio, familia, y pongámosle los hermanos de una congregación. La forma que Dios batalla, mis amados, sus armas son ilógicas. No hay una lógica en las armas del Señor. Por eso que las batallas de Dios son a su manera. 7 vueltas en Jericó y derrumbó los muros. Pero no eran las 7 vueltas del pueblo judío, sino en quién habían creído es ellos. ¿Vamos a dar 7 vueltas? A las 5 ya estoy cansado, póngale 2 más. ¿Y no es suficiente con 6 a ver qué pasa? No, dijo 7. A Naamán, 7 veces se sumergió en el Jordán. Y Naamán, nos paramos un cachito ahí, habrá dicho, y no me vino a ver, yo esperaba que me iba a recibir por lo menos el siervo, manda un encomendado. Y me dice, el Jordán, en el Jordán, que no era un río que ellos querían. No hay un río allá en mis pagos también para poder hundir, acá me manda. Vio cómo es, vio lo que es la fe. Por eso que la palabra en nosotros debería ser la máxima expresión de nuestra vida. ¿Qué dice 1 Samuel 17:47? La forma que Dios trabaja no es a la forma ni a la manera nuestra. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. ¿Sabes? A todo esto, ¿cuánto usamos la palabra del Señor para solucionar un problema? Una discusión. Yo no soy ejemplo de nada, lo vuelvo a repetir. Nuestro ejemplo es el Señor. Por eso que cuando nosotros, ¿qué buscamos de Cristo? ¿Qué buscamos de Dios? Ahí está la respuesta. El Señor le dijo a Andrés, ¿qué buscan? Y el Señor sabía lo que estaban buscando, pero Andrés lo estaba buscando a él. Nosotros tuvimos que esperar la desobediencia de Israel para poderlo encontrar.
Por eso dice, pueblo que no me buscaba, me encontró. La tarea que debería haber hecho Israel, la debemos hacer nosotros. Pero estaba destinado desde antes de la fundación de los siglos. La primera iglesia gentil, no judía, fue llamada cristiana en Antioquía. Mis amados, con esto ya termino. Y qué es hermoso, que es allá lo que uno tanto busca. Cuando, hoy te encontré, por fin encontré lo que buscaba. Y nos alegramos sobremanera. ¿Cuánto más nos alegramos de que hemos encontrado a Cristo? No, y no únicamente haberlo encontrado, haberlo hallado, sino no únicamente el Señor quiere ser como yo. Amén. ¿Qué hay que hacer? Únicamente tiene que morir este mundo y nacer para mí. Como estuvimos hablando anoche, cuando oímos la palabra y se la manipula, después se transforma en un engaño. Y a través del engaño se manifiesta la desobediencia. ¿Vio cómo es? La palabra como viene, como está escrita, la debemos obedecer. ¿No la entendemos? Preguntemos a los que saben. Yo he preguntado muchas veces. Por eso que hay un tiempo establecido por Dios para poder hallarle, buscarle mientras Él pueda ser hallado. Y si ya se estableció el tiempo en que no puede ser hallado, ¿qué hacemos? ¿Es injusto Dios? No es injusto. Es el tiempo establecido por Dios para que entremos en sus propósitos, por los temas que hay que tratar, por la experiencia que debemos adquirir, por la disciplina en la cual nos debemos someter. El Señor, ¿viste? Nos viene hablando mucho de la disciplina, nos viene hablando mucho de someternos a su voluntad, pero no es un sometimiento como un régimen militar. Cada uno niéguese a sí mismo, dice. Y no es algo que nos va a costar porque nosotros ya hemos muerto verdaderamente en el bautismo. Si no, es una falsa fe, es un falso bautismo. Nos hemos pegado un chapuzón. El hombre que se metió no ha muerto y el que salió no ha nacido. Es así de sencillo. Amén. Por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. ¿Por qué? Porque no lo querían encontrar. Sino que desechaste todo consejo mío y mi corrección no quisiste. Mis amados, ya termino con esto. El Señor ya nos viene hablando de una manera muy, muy clara, muy frontal. La palabra nos confronta. Y gloria a Dios que nos confronta. Para que ya no juzguemos a la religión. Es así. Hoy por hoy, ¿cuántos hermanos que están quedados? Por diferentes motivos. Pero los verdaderos discípulos se forman, sí o sí, a través de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera. Estoy en casa, pero no está componiendo ni un cuerpo, ni está siendo fortalecido, ni está haciendo absolutamente nada para enseñar. Es como aquella persona que espera que sucedan las cosas y pueda mejorar, pero si nosotros no nos movemos y nada va a suceder. Es así. Si el Señor no hubiera hablado, sea la luz, y la luz no hubiera aparecido, pero algo sucedió a través de su poderosa palabra. ¿Qué podemos hacer nosotros que hemos recuperado esa estatura, esa dignidad, esa presencia, ese mismo ADN que tenía Cristo? ¿Qué podemos hacer en su nombre? Amén. Es algo que no podemos salir de este tema por la necesidad que hay en su pueblo, como nos hablaba anoche el Señor. Un mensaje muy claro, muy sencillo, es algo que ya conocemos, pero para nosotros no debe ser una carga, un repaso, al contrario, nos va a reafirmar el conocimiento, y de eso se trata, de reafirmar el conocimiento que nosotros tenemos. Ah, mira, vos lo había olvidado, pensé que no, es bueno que me lo recuerden, gloria a Dios. Para eso estamos. Pablo decía, la palabra para ustedes no es de carga y para mí tampoco es una carga de poder aclarar. Es así. Mis amados, ¿queremos conocer a Cristo? ¿Cuándo lo queremos conocer? Ya lo hemos conocido. Ahora vamos al desarrollo de ese conocimiento. Sabiendo que no tiene altura, ¿dónde termina? No lo sé. Mientras esté ocupado en poder alcanzar la estatura del Señor, también no te olvides que tengo profundidad. También
No te olvides que tengo anchura. Uy, ¿cómo hago? Nuestra vida debería estar plenamente ocupada en poder descubrir a Cristo en todo lo que estuvimos hablando. ¿Amén? Pero no vemos que eso pasa. En general estamos hablando, en general en la iglesia de Cristo. Los entretenimientos por ahí pueden tapar un agujero, pero cuando viene el fuego de la prueba, de lo que hay tapado en ese agujero se va a manifestar. Oro, plata, piedras preciosas, pasado por la hornaza, por el fuego de la prueba. Madera, heno, hojarasca. El fuego de la prueba, lo que estaba tapado con madera o con heno o con hojarasca, el fuego de la prueba, quedó el agujero. ¿Viste que fue probado? Es así. Y así también es el cristiano. Amados, estamos haciendo un repaso de todo lo que nos viene hablando el Señor, pero es así. Amén. Seguimos para adelante. Seguimos discipulándonos. Seguimos disciplinándonos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis amados, nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por tu consejo, por tu palabra. Gracias por lo que nos has transmitido. Gracias por la vida de mis amados hermanos que han tenido a bien de poder oír tu voz, de poder oír tu consejo. Ese consejo tan valioso y tan necesario para poder alcanzar esa estatura espiritual que tú tienes, mi Señor. Si no es a través de tu palabra, que esa palabra pueda producir ese efecto sobrenatural, milagroso en nuestros corazones, sabiendo, Padre, que mucho más tienes para con todos nosotros. Mi Señor, nos encomendamos en tu nombre, le damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Alabamos al Señor en este instante.